Muy buenas noches, queridos hermanos. Es grato el poder estar una vez más en la presencia del Señor y también a través de este medio poder entregar una palabra que tanto bien nos hace a nuestra vida. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy una palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo número 2 y versículo número 12. Le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oramos al Señor. Padre, a través de esta palabra hoy día queremos entender, apreciar lo que tú a través de ella nos vas a enseñar en esta noche. Reconocemos que somos faltos, somos débiles, reconocemos que de nosotros mismos no tenemos el conocimiento, pero la sabiduría viene de lo alto. Queremos a esta hora que a través de tu palabra tú nos enseñes. Queremos recibirla, Señor Jesús, para poder ser buenos hombres, nuestras hermanas buenas mujeres, para poder agradarte y servirte. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Nunca nosotros debemos olvidarnos en el terreno en el cual estamos. Nosotros estamos en un terreno hostil, un terreno de pecado, de maldad, de oscuridad, pero como hijos de Dios somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Pero para ser luz tenemos que resplandecer. Y para resplandecer tenemos que tener condiciones. No las condiciones que el mundo da, no de la manera como lo hace el mundo, sino de la manera que Dios demanda a su pueblo. Del ejemplo que Jesucristo dio cuando Él anduvo en esta tierra. De esa manera nosotros tenemos que resplandecer. Aquí la palabra nos trae a memoria al apóstol Pablo, el cual escribió este libro. Esta carta se la escribió a nuestros hermanos filipenses, pero hoy día es para nosotros. Esta palabra que hoy día va a ser vida en nuestros corazones. Nos va a indicar la manera como nosotros tenemos que ser lumbrera. Cuáles son los ingredientes que se tienen que aplicar en nuestra vida para poder nosotros ser luminares en medio de las tinieblas. Me agrada, me gusta, me encanta la manera que el apóstol Pablo trata a sus hermanos. Cómo el Espíritu Santo trabaja y trabajó en el apóstol Pablo para llevar esta enseñanza. Y eso hoy día nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. El apóstol Pablo hablándole y diciéndole las cosas claras a los filipenses, le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo estaba preocupado y le estaba enseñando a la iglesia de Filipo cómo debían ser como personas, como hermanos, como hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos 5 pasos importantes en los cuales hoy día nos quiere enseñar la palabra del Señor. Esos 5 pasos importantes que debemos aplicarlo a nuestra vida, tenerlos en nuestro corazón, ponerlos por obra. 5 deberes, 5 compromisos que como hijos de Dios tienen que abundar en el interior como en el exterior. La abundancia tiene que salir de adentro de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón nuestra boca va a hablar. Y si hay abundancia de amor, de misericordia, de devoción para con Dios, eso es lo que tenemos que decir. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipo el primer paso que es muy importante y que debe haber en todos nosotros. Él le decía a los filipenses, le decía, ustedes tienen que ser obedientes. Primer paso, obediencia. Obedecer al hombre, no obedecer a Dios. Pero si Dios nos ha puesto en esta tierra para estar por delante, para poder pregonar, para poder hablar, para poder predicar, y nosotros nos basamos a la palabra del Señor, lo que nosotros hoy día hablamos a la iglesia tiene que estar atenta a oír. Por eso el apóstol Pablo se gozaba. Y le decía, me alegro, porque ustedes han sido obedientes y no solo cuando yo estoy con ustedes o cuando yo voy a estar con ustedes, o no, sino que también en mi ausencia. El apóstol Pablo estaba encarcelado. A través de una carta llegó este evangelio, llegó esta porción de la palabra que hoy día estamos leyendo a los filipenses. Y él se alegraba y decía, porque habéis obedecido. Y vemos muchos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que desobedecieron a la palabra de Dios. Por eso quizás el primer paso, lo primero que un hombre y una mujer de Dios tiene que tener en su vida, un espíritu de obediencia al Señor. Vemos un Jonás que desobedeció, tuvo su justa paga. A un Saúl que le dijo que tenía que exterminar, derraigar a un pueblo. Pero él no lo hizo. Él desobedeció. Y si hay algo que Dios nos demanda hoy día, el primer paso de un hombre y una mujer de Dios, vuelvo a decir, es la obediencia. Por tanto, decía el apóstol Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido. El apóstol Pablo se sentía orgulloso de los filipenses. Esperemos y esperamos que Dios se sienta orgulloso de nosotros, que haya en nosotros esa obediencia. Y el apóstol Pablo replicaba y decía, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene el segundo punto cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primer paso, obediencia. Lo segundo, que nos ocupemos, que trabajemos por la obra de Dios, que trabajemos por nuestra salvación. Los grandes pecados, los grandes hombres han caído cuando no se han preocupado o cuando han estado desalentados o cuando no han estado en la voluntad de Dios.
Vemos a un David conforme al corazón de Dios. Él debería haber estado en la guerra cuando él pecó. La ociosidad lleva al hombre y la mujer a la decadencia espiritual. Por eso es que el segundo paso importante que nos habla aquí y nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es ese temor de que nos asustemos, sino ese temor de perder esta salvación. El temor de perder la salvación tras un gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, azotado, despreciado, humillado. Y Él lo hizo por nosotros. Ese es el temor, el que nosotros descuidemos una salvación tan grande. De eso es lo que su palabra dice. Por eso dice, ocupaos en vuestra salvación. Dios me dice a mí, hermano, Dios le dice a usted a través de esta palabra, obedezca, ocúpese. En vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, el que en nosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Ahora usted puede decir, ¿sabe qué? No tengo la capacidad para ser obediente. No tengo la capacidad quizás para ocuparme las cosas del Señor. Pero si rogamos al Padre, Él dice aquí en su palabra, porque Él produce en vosotros, en nosotros, el querer y el hacer su voluntad. Si yo no tengo fuerza para esto, le pido al Señor. El versículo 14 dice, hacer todo sin murmuración y contienda. El tercer paso es hacer hacer las cosas sin murmurar. Nosotros nos andamos siempre quejando. Nos quejamos por una cosa, nos quejamos por otra. Nos quejamos en el tiempo que se podíamos reunirnos en la iglesia, nos quejábamos que es muy temprano, es que tengo otras cosas que hacer, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Nos quejamos por ir a la iglesia. Y hoy día nos quejamos porque no podemos ir a la iglesia. ¿Es así el hombre? ¿Esta carne pecaminosa es así? Hacer todo, dice su palabra, sin murmuración y contienda. Cuando hagamos algo, cuando somos demandados por algo, hagámoslo de buena voluntad. A mí me mandan a orar, al único que mandan a orar es a mí. Al único que mandan a cantar es a mí. Al único que mandan a predicar es a mí. Siempre reclamamos por todo. Dios nos ayude. Lo que hagamos, hagámoslo de buena voluntad, sabiendo que no le estamos sirviendo al hombre, sino que le estamos sirviendo a Dios. Qué importante este paso también. Nos quejamos porque nos mantienen ocupados y nos quejamos porque no nos toman en cuenta. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos. El cuarto paso, para que seamos irreprensibles, que nadie nos tenga que reprender y que haya una sencillez en nuestro corazón, de que el mundo va a hablar de nosotros como hijos de Dios lo va a hacer, porque de Jesucristo hablaron, a Él lo aborrecieron, a Él lo azotaron. Pero dice la palabra del Señor que Él no abrió su boca para defenderse, que como cordero manso fue llevado al matadero.
y nosotros vivimos murmurando. A Jesús para crucificarlo tuvieron que levantarle calumnia, pero él no abrió su boca para defenderse. Por eso que su palabra dice para que seáis irreprensibles y sencillos. Si algo dice el mundo contra nosotros, que sea mentira, que sea blasfemia, que no sea verdad. Eso es importante, que no sea verdad. Porque un día Dios nos va a juzgar. Dios va a juzgar al mundo. Y nosotros, el cerrar nuestra boca, en nosotros agradar a Dios, y el cerrar nuestra boca, ya estamos juzgando al mundo. Porque Dios nos llama a ser hombres y mujeres prudentes, irreprensibles y sencillos, no altaneros, no dueños de la verdad, sino que dueños del Evangelio. Esta es la legítima verdad en nuestros labios. Dios nos ayude, Dios nos guarde, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de una generación maligna y perversa. Ese es nuestro paso en esta tierra. No podemos estar relajados. Por eso que la palabra nos decía que debemos, ¿no es cierto?, estar ocupados. Porque como alguien dijo, estamos en la casa del jabonero. Nos descuidamos, resbalamos y caímos. Es por eso que es necesario estar ocupado en las cosas del Señor. Porque estamos en medio de una generación mala y perversa, pecaminosa. El versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren lo que el apóstol Pablo decía, asidos, tómense, afírmense de la palabra del Señor, de la palabra de vida. Porque el apóstol Pablo, como nosotros hoy día, tenemos una responsabilidad para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, decía el apóstol Pablo, y que no he corrido la carrera en vano, sino que lo he hecho con devoción. ¿Y cuál es la recompensa? De que el apóstol Pablo, él no no corrió la carrera en vano, sino que, imagínense, llegó hoy día a nuestras vidas. Que nuestras generaciones, que el día de mañana de nosotros digan algo bueno, que hemos llevado el Evangelio, que predicamos. Que puedan decir, a lo mejor no abría la boca para defenderse, pero en el momento que lo hacía con sabiduría para hablar de las cosas de Dios, no para defenderse en una forma personal, sino para poder defender el Evangelio de Jesucristo. Que nos recuerden de esa manera. Por eso que el apóstol Pablo decía, para que en el día de Cristo, yo, decía el apóstol Pablo, me pueda gloriar de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Pasos importantes, 5 deberes que como hijos de Dios debemos tener. 1, obediencia. 2, ocuparnos en las cosas del Señor. Y al tener obediencia y ocuparnos, que no haya en nosotros murmuración, que no haya en nosotros contienda, que seamos irreprensibles y sencillos, no altaneros, asidos de la palabra de vida. Tomémonos de la palabra del Señor. Esto es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, le guarde. Quiero orar junto a usted. Eterno Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, no nos has dejado ni nos has desamparado. Dura es tu palabra, pero es palabra de vida.
palabra de aliento, palabra de fe, que convence al hombre y a la mujer del pecado. A nosotros tu palabra nos ha convencido de que quizás éramos desobedientes, de que quizás éramos altaneros, pero hoy día tu palabra nos dice que nos afirmemos, que corramos esta carrera, que tengamos paz en nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia, la iglesia de Guacamapo también. Ayúdales, bendíceles a ellos. Y que esta palabra en el día de hoy haga vida en mi corazón como en el corazón de mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Una bendición para cada uno de ustedes, cada uno de sus hogares. Que Dios les pueda prosperar, multiplicar y bendecir. Sean bendecidos en el área espiritual como material. Y que la paz de Dios more en sus corazones. Amén.